El primer cuerpo fue encontrado al amanecer por un cazador de pieles, a 3 millas al sur del pueblo de Black Creek. Estaba encajado en el fondo de una quebrada rocosa, con el cuello en un ángulo que desafiaba la anatomía humana. El rifle del hombre yacía a unos metros, intacto. Su linterna de batería aún emitía un débil resplandor amarillento contra la niebla matutina. El cazador no se acercó. Observó desde el borde del barranco, notando cómo la escarcha se aferraba a la chaqueta del hombre muerto, cómo sus ojos abiertos miraban sin ver el cielo gris de los Apalaches. No había huellas de lucha, solo el rastro de una caída terrible. Parecía un simple y trágico accidente, una consecuencia predecible de moverse por aquel terreno traicionero en la oscuridad. El bosque que rodeaba Black Creek era conocido por tragarse a los imprudentes, y aquel hombre, uno de los guardias de la mina, siempre había sido más arrogante que cuidadoso. El cazador se dio la vuelta y caminó de regreso al pueblo, moviéndose con un silencio que no era de respeto, sino de un antiguo y renovado temor. Una semana después, apareció el segundo. Yacía bajo un saliente de roca, acurrucado como si durmiera, a menos de media milla del primero. No había signos de violencia, ni una sola herida. El médico de la compañía, un hombre más acostumbrado a tratar pulmones negros y dedos aplastados que a realizar autopsias, dictaminó que la causa de la muerte fue la hipotermia. El joven había muerto congelado, a pesar de llevar un grueso abrigo de lana. Su cantimplora estaba vacía y su rostro congelado en una máscara de agotamiento y confusión. Parecía el de alguien que había caminado en círculos durante horas hasta que sus fuerzas lo abandonaron. De nuevo, la conclusión fue la de un accidente. 2 hombres, miembros del mismo grupo de vigilancia de la mina, perdidos en la misma noche y reclamados por la implacable geografía del bosque. La lógica era simple, casi tranquilizadora. Sin embargo, en la tienda de la compañía y en las barracas de los mineros, el silencio se hizo más pesado. Los hombres evitaban mirarse a los ojos cuando hablaban del tema, como si nombrar la coincidencia pudiera darle un poder que aún no tenía. El sheriff Hatcher, un hombre cuya lealtad a la Blackwood Consolidated Minerals Company era tan visible como la insignia de latón prendida en su pecho, cerró oficialmente ambas investigaciones. Terreno peligroso, declaró a quien quisiera escuchar, aunque pocos se atrevían a preguntar. Estos bosques no perdonan los errores. Para él, el asunto estaba zanjado. 5 hombres más del Comité de Seguridad de Black Creek seguían desaparecidos, pero la búsqueda oficial fue suspendida. Se asumió que habían abandonado el pueblo, quizás en busca de trabajo en otro lugar, o que simplemente habían sucumbido a la misma fatalidad que sus compañeros, sus cuerpos aún ocultos en algún barranco olvidado o cubiertos por el denso manto de hojas de otoño. La compañía minera no presionó para encontrar a sus ejecutores. La paz impuesta por la fuerza que había reinado en Black Creek desde la derrota de los sindicatos se transformó en algo distinto, una quietud tensa, vigilante, como si el propio bosque estuviera conteniendo la respiración, esperando a que alguien cometiera el siguiente error. Nadie hablaba de ello, pero todos lo sentían. La desaparición de los 7 hombres del comité no había traído alivio, sino un miedo más profundo y primordial. El poder brutal y predecible de Deckard y su milicia había sido reemplazado por un vacío lleno de susurros. Los mineros trabajaban con una nueva cautela. Sus miradas se desviaban hacia la línea de árboles que bordeaba el claro de la mina con una ansiedad que no habían sentido antes. El bosque, que siempre había sido un mero telón de fondo para sus vidas de trabajo y miseria, se había convertido en un protagonista silencioso y amenazante. Las historias de veteranos, antes desestimadas como cuentos de viejos, resurgieron en las barracas por la noche. Hablaban de sombras que se movían entre los árboles, de tácticas de guerrilla de las viejas guerras sindicales, de un hombre que podía desmantelar a sus enemigos sin hacer un solo ruido. Pero nadie se atrevía a pronunciar el nombre que esas historias evocaban. El espectro del hollín. Era más fácil y más seguro temer al bosque que al hombre que podría haberse convertido en su voluntad. Pero la noche en que el equilibrio de poder de Black Creek se fracturó para siempre, no comenzó con la muerte ni con el miedo. Comenzó
Como tantas otras noches, con el final de un turno y el sonido de unas botas pesadas sobre un camino de tierra húmeda. Había una frialdad en el aire que presagiaba el invierno, y la niebla, espesa y lechosa, se arrastraba desde el arroyo, borrando los contornos del mundo y amortiguando todos los sonidos. La jornada había sido larga, como todas las demás. El olor a carbón, sudor y estiércol de mula se adhería a la ropa y a la piel. Un perfume permanente para los hombres de la mina. Para la mayoría, el camino a casa era corto, un simple trayecto hacia las hileras de casas idénticas propiedad de la compañía. Pero para un hombre, el camino era más largo, lo llevaba más allá de los límites del pueblo, lejos de las miradas y las voces, hacia una pequeña cabaña enclavada en el borde mismo de ese bosque que pronto se convertiría en leyenda y tumba. Silas caminaba con un paso lento y deliberado que desmentía el poder contenido en su enorme complexión. Su espalda, ancha como la de un buey, estaba ligeramente encorvada por años de trabajo físico y por el peso invisible que cargaba. Como leñador y cuidador de las mulas de Tiro, ocupaba uno de los peldaños más bajos en la jerarquía de la mina, un trabajo que lo mantenía aislado, al margen de la comunidad. Era una invisibilidad que él mismo había cultivado durante una década. Se movía por el pueblo como una sombra, con la mirada baja y la voz suave, un gigante inofensivo que nadie consideraba una amenaza. Su silencio era su armadura y su refugio, una penitencia autoimpuesta por un pasado que había jurado mantener enterrado. Cada paso que daba en aquel camino solitario era un paso más lejos de los fantasmas que lo perseguían, un intento de alcanzar la paz en la monotonía de una vida anónima. Pero esa noche, los fantasmas de otros hombres tenían planes diferentes. Primero fue un sonido, el chasquido de una rama seca a su derecha, demasiado agudo para ser un animal del bosque. Silas no alteró su paso. Sus oídos, afinados por una vida que pocos conocían, catalogaron el ruido y lo descartaron como un error, la torpeza de alguien que no sabía cómo moverse en el silencio. Luego, un destello de luz en su flanco izquierdo, una linterna encendida y apagada en una fracción de segundo. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra, captaron el movimiento sin necesidad de girar la cabeza. El aire mismo había cambiado. La soledad de la noche se había transformado en algo depredador, una tensión palpable que erizaba el vello de su nuca. No necesitaba verlos para saber que estaban allí siguiéndolo, tratando de ser sigilosos pero traicionados por su propia arrogancia. Sabía quiénes eran y sabía por qué venían a buscarlo. Su único crimen había sido existir en el lugar equivocado, ser testigo involuntario de la crueldad casual que mantenía a Black Creek bajo control. Justo cuando el camino se estrechaba para entrar en la primera línea de árboles, emergieron de la oscuridad 7 figuras, siluetas recortadas contra la niebla que se arremolinaba a sus espaldas. Deckard, el jefe de los guardias de la mina, estaba al frente, con una sonrisa torcida que no llegaba a sus ojos fríos. Los demás se desplegaron, bloqueando cualquier posible ruta de escape. No se apresuraron a atacar. Lo rodearon lentamente, saboreando el momento, disfrutando de lo que ellos percibían como el miedo de un hombre atrapado. Silas se detuvo, su enorme figura inmóvil en el centro del círculo. No levantó la cabeza, no dijo una palabra. «Silas», dijo Deckard, su voz un murmullo burlón, «parece que te perdiste. Vamos a enseñarte una lección sobre dónde un hombre de tu color no debe estar después del anochecer». La amenaza flotó en el aire helado, clara y definitiva. El juego había comenzado. Lo que Deckard y sus hombres no sabían era que, al dar el primer paso hacia el bosque detrás de Silas, ya lo habían perdido. Antes de continuar, dinos desde dónde estás viendo esta historia. Y si este relato ya te ha atrapado, considera suscribirte. La historia de mañana no será más ligera. El día de Silas comenzaba mucho antes que el sol. Se iniciaba con el frío de las tablas del suelo de su cabaña contra las plantas de sus pies desnudos, un recordatorio diario y tangible de su existencia solitaria. No había despertador, solo un reloj interno forjado en los hornos de una década de rutina ininterrumpida. El primer acto era siempre el mismo, avivar las brasas moribundas en la estufa de leña. Sus manos, enormes y cubiertas de cicatrices,
Se movían con una delicadeza que contradecía su tamaño, colocando pequeños trozos de leña seca con la precisión de un artesano. El suave rugido del fuego al reavivarse era el único sonido que rompía el silencio primordial del bosque que lo rodeaba. Era un sonido de control, el primer pequeño acto de dominio sobre un mundo que, fuera de esas cuatro paredes, no le ofrecía ninguno. Era el comienzo de la armadura que se ponía cada mañana, una construida no de acero, sino de silencio y repetición. Mientras el calor comenzaba a extenderse por la pequeña habitación, Silas preparaba su café. El proceso era un ritual inmutable. Medía los granos molidos en una vieja lata, vertía agua del balde que había llenado la noche anterior en el arroyo y colocaba la cafetera directamente sobre el hierro caliente de la estufa. El aroma amargo y terroso que pronto llenaba el aire era el olor de la vigilia, el combustible para el largo día que le esperaba. Bebía de una taza de estaño abollada, de pie junto a la única ventana de la cabaña, observando cómo la primera luz gris del alba comenzaba a filtrar a través de los árboles desnudos. No había prisa en sus movimientos. Cada sorbo, cada momento de quietud, era una forma de centrarse, de reafirmar los límites de su mundo antes de verse obligado a cruzar hacia el de los demás. Su cabaña era su fortaleza, y estas mañanas silenciosas eran el tiempo que pasaba caminando por sus murallas, preparándose para el asedio diario del exterior. El desayuno consistía en un trozo de pan duro y, si había tenido suerte con sus trampas, un poco de carne seca. Comía de forma metódica, sin placer, simplemente reponiendo la energía que el trabajo en la mina le exigiría. No había espacio para el disfrute en su dieta, solo para la función. Una vez terminado, se vestía para el día. Pantalones de lona rígidos, una camisa de franela remendada y botas de trabajo pesadas, cada prenda un testimonio de años de uso y reparación. Antes de salir, se detenía un momento en la puerta, con la mano en el frío pomo de hierro. Era una pausa deliberada, una última inhalación del aire seguro de su hogar antes de sumergirse en la atmósfera cargada de Black Creek. Afuera, el mundo era impredecible, un lugar donde su tamaño lo hacía visible y su color lo convertía en un objetivo. Dentro, él era el único amo. Cada día, al cruzar ese umbral, renunciaba a ese control, convirtiéndose voluntariamente en una pieza más del paisaje, un fantasma funcional. El camino a la mina era de casi 2 millas, un sendero que serpenteaba a través del bosque que él conocía mejor que cualquier otro hombre. Se movía con un paso largo y rítmico, un balanceo casi imperceptible que no dejaba más que huellas ligeras en la tierra húmeda. Sus ojos no miraban al frente, sino que escaneaban constantemente su entorno, registrando cada rama rota, cada rastro de animal, cada cambio en el viento. Este bosque era una extensión de su santuario, un lugar cuyas reglas entendía. Aquí, el silencio no era una defensa, sino el estado natural de las cosas. No sentía miedo entre los árboles, sentía una especie de neutralidad, la indiferencia de la naturaleza, que era un alivio en comparación con la hostilidad calculada de los hombres. El bosque no lo juzgaba, simplemente existía, y le permitía existir a él, siempre y cuando respetara su poder y sus secretos. Era un pacto silencioso que Silas había mantenido durante 10 años. A medida que se acercaba a Black Creek, el carácter del entorno cambiaba drásticamente. El aroma a pino y tierra húmeda daba paso al olor acre del carbón quemado y la podredumbre. Los sonidos del bosque eran reemplazados por el chirrido distante de la maquinaria de la mina y los ladridos de los perros del pueblo. Las casas de la compañía, todas idénticas en su desesperación gris, se alineaban en filas ordenadas, con ventanas que parecían ojos vacíos y vigilantes. Al entrar en el perímetro del pueblo, Silas cambiaba. Su espalda se encorvaba un poco más. Su mirada caía al suelo frente a él, y su paso, antes seguro en el bosque, se volvía más pesado, más arrastrado. Se hacía más pequeño, no físicamente, sino en espíritu. Se convertía en la caricatura que los demás esperaban ver. El trabajador negro, grande e inofensivo, una bestia de carga sin pensamientos propios, era una actuación necesaria para la supervivencia, una máscara que se ponía al amanecer y no se quitaba hasta el anochecer.
Su trabajo comenzaba en los establos de las mulas, un área alejada de la entrada principal de la mina. Los animales eran su responsabilidad, y prefería su compañía a la de los hombres. Las mulas eran criaturas honestas en su terquedad y su fuerza. No albergaban prejuicios, no susurraban a sus espaldas, respondían a la firmeza y a la calma, cualidades que Silas poseía en abundancia. Sus movimientos entre ellas eran tranquilos y seguros, su voz un murmullo bajo y tranquilizador que los animales parecían entender. Los demás mineros, al pasar, apenas le dirigían una mirada. Era el cuidador de las mulas, una parte tan fundamental y tan ignorada de la operación como los propios animales. Esta invisibilidad era su objetivo. Mientras fuera solo, el hombre de las mulas, nadie se molestaría en mirar más de cerca, en preguntar por su pasado o en notar la inteligencia calculadora que se ocultaba tras sus ojos bajos. La jornada laboral era una sinfonía monótona de esfuerzo físico. Enganchaba a las mulas a los carros de carbón, las guiaba por los senderos embarrados desde la bocamina hasta el apartadero del ferrocarril, las desenganchaba y volvía a por más. El trabajo era agotador, repetitivo y sucio. El polvo de carbón se adhería a su piel, se metía en sus pulmones, un bautismo negro diario que marcaba a todos los hombres de Black Creek. Silas trabajaba sin descanso. Su enorme fuerza le permitía mover carros atascados o calmar a una mula asustada, con una facilidad que los demás daban por sentada. No hablaba a menos que se le hablara, y sus respuestas eran siempre breves y directas, diseñadas para poner fin a la conversación lo más rápido posible. Era un trabajador modelo en su eficiencia y su silencio, un engranaje perfecto en una máquina que no hacía preguntas, precisamente porque conocía el peligro de las respuestas. Al mediodía, los mineros se detenían para comer. Se sentaban en grupos, segregados por la costumbre y el resentimiento. Los hombres blancos de los Apalaches por un lado, los pocos inmigrantes europeos por otro. Silas comía solo. Se sentaba en un tronco caído cerca de los establos, con la espalda hacia los demás, mirando hacia la línea de árboles. Su almuerzo era el mismo que su desayuno, pan y carne seca, consumidos con la misma eficiencia funcional. No era un aislamiento forzado por los demás, sino uno que él mismo imponía. Acercarse a cualquiera de los grupos habría sido una transgresión de las reglas no escritas de Black Creek. Mantener la distancia era más seguro. Desde su posición, podía observar la dinámica del lugar sin participar en ella, estudiando las alianzas, las tensiones y, sobre todo, la circulación del poder. Observaba a los guardias de la compañía, liderados por Deckard, moverse entre los hombres, su presencia una amenaza constante que mantenía a todos a raya. Deckard y sus hombres del Comité de Seguridad eran los verdaderos amos de Black Creek. No trabajaban en la mina. Su trabajo consistía en vigilar a los que sí lo hacían. Se paseaban con una arrogancia depredadora, sus manos siempre cerca de las pistolas que llevaban en la cadera. No necesitaban ejercer la violencia a menudo. La amenaza era suficiente. Una mirada prolongada, una sonrisa torcida, una pregunta formulada en un tono demasiado bajo. Todos sabían lo que significaban esas señales. Silas los evitaba con una habilidad perfeccionada. Conocía sus rutas, sus horarios, sus hábitos. Se aseguraba de que sus propios caminos nunca se cruzaran con los de ellos. Era un juego de ajedrez silencioso que jugaba cada día, anticipando sus movimientos para mantenerse fuera de su tablero. Sabía que para hombres como Deckard, la existencia de un hombre como él, un hombre negro, grande y silencioso, era una afrenta latente, una pieza que no encajaba y que, tarde o temprano, intentarían quitar. La tienda de la compañía era el único lugar donde la interacción era inevitable. Los mineros recibían su paga en scrip, vales que solo podían canjearse allí a precios inflados. Era el corazón del sistema de servidumbre de la compañía, un lugar donde la deuda se acumulaba tan rápido como el polvo de carbón en los pulmones. Silas iba una vez a la semana, al final de su turno, cuando la tienda estaba casi vacía. Se movía por los pasillos estrechos con una conciencia aguda de su propio tamaño, tratando de no rozar a nadie, de no ocupar más espacio del estrictamente necesario. Su lista era siempre corta y práctica: harina, manteca, sal, café.
Colocaba los artículos en el mostrador sin decir una palabra, esperando a que el empleado, un hombre pálido y resentido, calculara el total. El intercambio era mudo, una transacción de necesidad despojada de cualquier cortesía humana. En una de esas visitas, Silas fue testigo de una de las pequeñas crueldades que mantenían el orden en Black Creek. Un joven minero blanco, nuevo en el pueblo, discutía en voz baja con el empleado sobre un cargo en su cuenta. No era una confrontación, solo una pregunta tímida. Deckard, que estaba apoyado en el marco de la puerta, se acercó lentamente. No dijo nada. Simplemente se paró detrás del joven, tan cerca que sus pechos casi se tocaban. El joven se cayó al instante, su rostro enrojeciendo de humillación y miedo. Pagó lo que le pedían y se fue a toda prisa, sin atreverse a mirar atrás. Silas, que estaba al otro lado de la tienda, lo vio todo. Bajó la mirada a una lata de frijoles, fingiendo un interés que no sentía, y esperó. Esperó a que la tensión se disipara, a que Deckard se aburriera y saliera. Fue un recordatorio brutal de que en Black Creek la paz no era la ausencia de conflicto, sino la supresión total de la disidencia. Ese incidente, aunque menor, se quedó con Silas, no por la crueldad, que era algo común, sino por la mirada de Deckard. Cuando el joven minero huyó, los ojos del jefe de seguridad recorrieron la tienda y se posaron en Silas por una fracción de segundo. No había reconocimiento ni amenaza directa en esa mirada. Era algo peor. Era una mirada de evaluación, la de un hombre que cataloga las herramientas a su disposición y las amenazas potenciales. En ese instante, Silas supo que su invisibilidad se había vuelto imperfecta. No había hecho nada, no había dicho nada, pero había estado allí, había sido testigo, y para un hombre como Deckard, un testigo era un hilo suelto, algo que tarde o temprano sentiría la necesidad de cortar. Silas pagó sus provisiones y se fue, sintiendo esa mirada en su espalda mucho después de haber dejado el pueblo atrás. La ilusión de control, tan cuidadosamente mantenida, había comenzado a agrietarse. El trabajo de Silas no terminaba con el silbato de la mina. Al regresar a su cabaña, aún quedaban tareas por hacer. Cortar leña para la noche y la mañana siguiente, revisar sus trampas para conejos y ardillas, acarrear agua fresca del arroyo. Estas labores eran el contrapunto a su trabajo en la mina. Allí, su esfuerzo enriquecía a otros hombres, a la compañía Blackwood. Aquí cada golpe de hacha, cada paso con los cubos de agua, era para su propia supervivencia, para su propia autonomía. Era un trabajo honesto que lo conectaba con la tierra y consigo mismo. Mientras trabajaba bajo el cielo crepuscular, el polvo y la tensión de Black Creek se desvanecían, lavados por el sudor y el aire limpio del bosque. Era en estos momentos de soledad productiva donde se sentía más cercano a la paz, un estado frágil que sabía que podía romperse en cualquier momento. La noche en su cabaña era un reino de silencio casi absoluto. Después de una cena sencilla, se sentaba en una silla tallada por él mismo junto a la estufa, sin hacer nada más que escuchar. Escuchaba el crepitar del fuego, el ulular de una lechuza en la distancia, el susurro del viento entre las ramas. No leía. Los libros eran un lujo que no podía permitirse y una distracción que no buscaba. Su mente, sin embargo, nunca estaba quieta. Repasaba los eventos del día, analizando cada mirada, cada palabra no dicha, cada cambio en la atmósfera del pueblo. Era un ejercicio de supervivencia, una evaluación constante de las amenazas. Su vida de reclusión no era pasiva, era una estrategia activa, una defensa vigilante contra un pasado que lo perseguía y un presente que amenazaba con destruirlo. El silencio no era vacío, estaba lleno de pensamiento y memoria. A veces, en la profunda oscuridad, los fantasmas de su pasado venían a visitarlo. No eran apariciones, sino recuerdos tan vívidos que podía oler el humo y el hierro retorcido, oír los gritos. Recordaba el peso de la responsabilidad, la embriaguez del liderazgo y el sabor amargo de la arrogancia táctica. Veía los rostros de los mineros que habían confiado en él y los rostros de las familias inocentes que habían muerto por su error. La colisión del tren no era una memoria distante. Era una herida que nunca había cicatrizado, un abismo en su alma. Era por eso que había elegido esta vida.
Su pacifismo actual, su negativa a levantar la mano incluso en defensa propia, no era una filosofía abstracta, era una penitencia. Se había convertido en un hombre inofensivo porque sabía, con una certeza aterradora, el monstruo en el que podía convertirse si se permitía olvidar. El sistema de poder de Black Creek se basaba en una ilusión de control que todos, desde el superintendente de la mina hasta el minero más humilde, aceptaban para poder funcionar. La compañía proveía trabajo, la tienda proveía bienes, el sheriff proveía una apariencia de ley, y Deckard proveía orden. Era un ecosistema cerrado y brutalmente eficiente. La gente creía que las reglas, aunque injustas, eran predecibles. Si trabajabas duro, mantenías la boca cerrada y no causabas problemas. Podías sobrevivir. Era una mentira tranquilizadora, un pacto con el diablo que permitía a los hombres entrar en la mina cada día sin volverse locos de desesperación. Silas entendía esta ilusión mejor que nadie, porque él mismo vivía dentro de una. Su propia ilusión era que, al renunciar a su pasado y a su propia naturaleza, podría encontrar la paz. Pero ambas ilusiones estaban a punto de colisionar. La tensión en Black Creek era como la presión del metano acumulándose en una veta de carbón sin ventilación. Era invisible, inodora, pero todos sentían su presencia. La derrota del sindicato no había eliminado el resentimiento, simplemente lo había enterrado más hondo. Los hombres trabajaban hombro con hombro, pero la confianza se había erosionado, reemplazada por el miedo y la sospecha. Miedo a los guardias, miedo a ser despedido, miedo a decir la palabra equivocada a la persona equivocada. Y debajo de todo eso había un miedo más antiguo, un miedo a la propia tierra, a los bosques oscuros y a las montañas que los rodeaban, que habían sido testigos de tanta violencia y que parecían recordarla toda. El ambiente estaba cargado, esperando una sola chispa para encender el gas venenoso. Nadie sabía de dónde vendría esa chispa, pero todos la esperaban. Y así, el mundo de Silas continuaba, un ciclo de amaneceres silenciosos, días de trabajo agotador y noches de vigilia solitaria. Su rutina era la jaula que había construido alrededor del hombre que solía ser, el espectro del hollín. Cada día que pasaba sin incidentes, era una victoria, una reafirmación de que su penitencia funcionaba, que podía mantener al monstruo encadenado. Se había convencido a sí mismo de que era solo un leñador, un cuidador de mulas, una sombra en el borde de la sociedad. Había olvidado, o había intentado olvidar, que el propósito de una jaula no es solo mantener algo adentro, sino también atraer la atención de aquellos que desean ver a la bestia desatada. Su normalidad, su cuidadosamente construida ilusión de control, descansaba sobre una base increíblemente frágil, y las botas pesadas de 7 hombres arrogantes ya estaban empezando a caminar sobre ella. La mirada de Deckard en la tienda de la compañía no fue una amenaza abierta, fue algo mucho más frío y perturbador. Fue la mirada de un geólogo examinando una veta de roca, evaluando su composición, sus puntos de fractura, decidiendo no si la rompería, sino cómo. Silas sintió esa mirada como un escalofrío que no tenía nada que ver con la noche que se avecinaba. Mientras caminaba de regreso a su cabaña, el peso de sus provisiones parecía insignificante en comparación con el peso de esa evaluación. El bosque, que normalmente era su santuario, un lugar de indiferencia neutral, esa noche se sentía diferente. Cada sombra parecía un poco más profunda, cada crujido de hojas bajo sus botas un poco más fuerte. La paz que había cultivado durante 10 años se había vuelto frágil, como un cristal delgado, expuesto a una vibración lenta y constante. Sabía, con la certeza de un animal que siente un cambio en la presión del aire antes de una tormenta, que el equilibrio se había roto. A la mañana siguiente, la primera fisura tangible apareció en la puerta de su rutina. El cerrojo de madera del establo de las mulas, que él mismo había tallado y ajustado para que encajara con una precisión milimétrica, estaba ligeramente fuera de lugar. No estaba roto, ni forzado, simplemente movido. Las mulas estaban tranquilas en sus puestos, el heno intacto, el equipo en su lugar. No faltaba nada, pero la alteración era un mensaje deliberado,
una firma dejada en la oscuridad. Alguien había estado allí, en su espacio, demostrando un acceso sin esfuerzo a su mundo. No era un acto de vandalismo, sino de dominio. Era una forma de decir, podemos llegar a ti en cualquier momento, en cualquier lugar. El santuario que crees tener es una ilusión que permitimos que exista. Silas reajustó el cerrojo en silencio, sus grandes manos moviéndose con una calma que desmentía la tensión que se anudaba en su estómago. La guerra había comenzado, no con un grito, sino con un susurro. En los días que siguieron, el pueblo de Black Creek se convirtió en un paisaje de hostilidad sutil. La invisibilidad que Silas había perfeccionado se desvaneció, reemplazada por una visibilidad incómoda y acusadora. Los mineros con los que había trabajado en silencio durante años ahora evitaban su mirada. Las conversaciones se detenían abruptamente cuando él pasaba, reanudándose en murmullos una vez que estaba fuera del alcance del oído. Atrapaba fragmentos, su nombre pronunciado en tonos bajos, mezclado con palabras como problema, testigo y ojos grandes. No era el ostracismo de un extraño, que siempre había existido, sino el aislamiento activo de una amenaza designada. Se había convertido en un espectro de un tipo diferente, ya no invisible, sino marcado. Un hombre cuya mera presencia obligaba a los demás a elegir un bando, y en Black Creek solo había un bando seguro al que pertenecer. Deckard orquestaba esta campaña de presión psicológica con una habilidad sádica. Ya no ignoraba a Silas, lo convirtió en el centro de su atención ociosa. El jefe de seguridad aparecía en los establos sin motivo aparente, apoyándose en un poste y observando a Silas trabajar. No decía nada, simplemente observaba, con una leve sonrisa de suficiencia en su rostro, a veces puliendo una uña con un cuchillo de bolsillo. La vigilancia era una forma de agresión pasiva, una invasión de la única esfera donde Silas sentía una pizca de control. Deckard estaba demostrando su poder no al actuar, sino al no actuar, al obligar a Silas a soportar su presencia, a sentir el peso de su autoridad en cada movimiento, convirtiendo las tareas más simples en un ejercicio de nervios. Silas continuaba con su trabajo, cepillando el lomo de una mula, reparando un arnés, su cuerpo moviéndose con un ritmo deliberado que ocultaba la furia que se acumulaba en su interior. La amenaza se materializó más allá de las miradas y los susurros una tarde, en la tranquilidad del bosque. Silas revisaba su pequeña línea de trampas, una fuente crucial de alimento que complementaba los escasos suministros de la tienda de la compañía. Encontró una de sus trampas de lazo, la más productiva, cortada limpiamente con un cuchillo afilado. El conejo que había estado atrapado había desaparecido. En su lugar, colocado con una precisión casi ceremonial sobre el musgo húmedo, había un único cartucho de escopeta de latón, brillante y nuevo, reflejando la luz gris del atardecer. El mensaje era inequívoco, despojado de cualquier ambigüedad. Era una declaración de propiedad sobre la vida y la muerte en esos bosques. «Podemos tomar tu sustento», decía el cartucho silencioso, «y podemos tomar tu vida. Todo lo que tienes, lo tienes porque nosotros lo permitimos». Silas recogió el cartucho. Su peso frío y denso en la palma de su mano era un recordatorio tangible de la deuda que Deckard creía que se le debía. La complicidad del sistema se hizo evidente unos días después. Mientras cruzaba la única calle de tierra de Black Creek, Silas se encontró cara a cara con el sheriff Hatcher. Normalmente, Hatcher, un hombre cuya lealtad a la compañía minera era tan espesa como la grasa de su cabello, miraba a través de Silas como si fuera aire. Pero esta vez, el sheriff se detuvo. Colocó ambas manos sobre su cinturón de armas, el pulgar enganchado cerca de la culata de su revólver, y fijó su mirada en Silas. No hubo saludo, ni interrogatorio, solo una mirada dura y prolongada. Luego, con un movimiento lento y deliberado, Hatcher giró la cabeza y escupió un chorro de jugo de tabaco oscuro en el polvo, a solo unos centímetros de las botas de Silas. Fue un gesto de desprecio territorial, una pequeña pero significativa demostración de que la ley oficial de Black Creek estaba alineada con el poder no oficial de Deckard. No habría apelación ni protección. El tablero de juego estaba claramente marcado.
La provocación se volvió más directa, aunque todavía cuidadosamente diseñada para ser negable. Uno de los secuaces más jóvenes y ansiosos de Deckard, un muchacho llamado Cletus, se acercó a la línea de mulas que Silas estaba preparando. Fingiendo tropezar, Cletus se lanzó contra el flanco de la mula líder, gritando y agitando los brazos. El animal, asustado, se encabritó violentamente, amenazando con provocar una estampida en toda la recua. Mientras otros hombres se habrían echado atrás, Silas se movió hacia el caos. Con una voz baja y calmada y una mano firme en la brida, tranquilizó a la bestia aterrorizada, su imponente presencia proyectando calma en lugar de miedo. Desde la distancia, Cletus y sus amigos se rieron. Había sido una prueba, un intento de provocar una reacción de pánico o de ira en Silas. Esperaban que perdiera el control, pero Silas simplemente continuó con su trabajo, su rostro impasible, negándoles la satisfacción de ver ni una sola grieta en su armadura de silencio. Debajo de esa fachada de calma, se libraba una batalla feroz. Cada insulto velado, cada acto de intimidación, era un golpe contra las paredes de la jaula que Silas había construido alrededor de su antiguo yo, el espectro del hollín, la parte de él, que sabía cómo responder a la agresión con una eficiencia devastadora, se agitaba en su interior. Sentía el impulso casi abrumador de tomar el brazo de Cletus y dislocarlo, de encontrar a Deckard en la oscuridad y recordarle lo que era el verdadero miedo, pero se aferraba a su código moral como un hombre que se ahoga a un trozo de madera. Recordaba los rostros de las familias en el tren, el olor a humo y a muerte. La violencia, sabía, era una puerta que, una vez abierta, no podía volver a cerrar. Su pacifismo no era una elección pasiva, sino un acto de voluntad constante y agotador, una lucha diaria para mantener al monstruo encadenado, incluso cuando el mundo exterior le suplicaba que lo liberara. El relato de lo ocurrido en la tienda de la compañía se había transformado en los susurros de los mineros. La verdad, un simple acto de ser testigo, se había podrido hasta convertirse en una mentira conveniente. El rumor que ahora circulaba por las barracas era que Silas se había enfrentado a Deckard, que no había bajado la mirada, que se había quedado allí, grande y amenazante, desafiando la autoridad del jefe de seguridad con su silencio insolente. La comunidad, desesperada por una narrativa que no los implicara, aceptó esta versión. Hacía que la inminente violencia fuera justificable, no un acto de tiranía, sino una respuesta necesaria. Estaban convirtiendo a Silas en el agresor para poder absolverse de su propia cobardía. Silas, al escuchar estos fragmentos de su propia historia reescrita, comprendió que ya no solo luchaba contra 7 hombres, sino contra la mitología de todo un pueblo. Su aislamiento se volvió absoluto. Antes había sido una elección, una estrategia para mantener un perfil bajo. Ahora era un decreto impuesto por la comunidad. Los pocos hombres que ocasionalmente intercambiaban con él un saludo funcional sobre el estado de un carro o la necesidad de más leña, ahora lo evitaban por completo, cruzando al otro lado del camino, embarrado para no tener que pasar cerca de él. Su presencia se había vuelto contagiosa, una marca de problemas que nadie podía permitirse. La invisibilidad que había sido su escudo se había convertido en una forma de lepra social. Estaba completamente solo, un hombre sin tribu, sin aliados, en un territorio donde la supervivencia dependía del rebaño. El pacto silencioso de Black Creek, que permitía la coexistencia a través de la segregación y el miedo, estaba siendo reescrito activamente para borrarlo de la ecuación. Finalmente, Deckard le habló. La confrontación verbal, cuando llegó, fue tan controlada y venenosa como el resto de su campaña. Se acercó a Silas mientras éste desenganchaba a la última mula del día. Deckard no miró a Silas, sino al animal, pasando una mano por su robusto cuello. «Un animal grande y fuerte», dijo Deckard, su voz un murmullo casual. «Es una lástima cuando una criatura poderosa no conoce su lugar. A veces no tienes más remedio que sacrificarla». La amenaza, envuelta en la metáfora del ganado, flotaba en el aire frío de la tarde. Era la declaración final, la última oportunidad para que Silas entendiera las reglas del juego que estaba a punto de perder. Silas no respondió. Terminó de desatar el arnés.
Dio una palmada suave en el flanco de la mula para enviarla al establo y se dio la vuelta para empezar su camino a casa, dejando la amenaza de Deckard sin respuesta en el aire. La presión constante había erosionado los cimientos de su paz interior. Las noches de Silas se llenaron de viejos fantasmas. Volvía a ver el destello de la colisión del tren, a oír los gritos que el fuego no pudo consumir. El sueño, su único refugio, se había convertido en otro campo de batalla. Durante el día, su estado de alerta, ya agudizado por años de una vida diferente, se intensificó hasta un punto casi insoportable. Cada sonido del bosque, cada movimiento en su visión periférica, era una posible amenaza. La cabaña, su fortaleza, comenzaba a sentirse como una trampa. La normalidad que había construido con tanto esfuerzo, la rutina que era su penitencia y su salvación, se estaba desmoronando. Ya no se preguntaba si la confrontación llegaría. La pregunta ahora era cuándo y qué versión de sí mismo se vería obligado a desenterrar para sobrevivir a ella. En un acto de instinto que no pudo reprimir, Silas comenzó a observar a sus futuros cazadores con los ojos de un estratega. Ya no los veía como matones, sino como un problema táctico. Estudió a Deckard, notando cómo su arrogancia lo hacía predecible, cómo su necesidad de dominar lo hacía descuidado. Observó a sus hombres, vio la falta de disciplina en la forma en que sostenían sus rifles, el nerviosismo detrás de sus bravatas, la forma en que se agrupaban en busca de seguridad. Eran un martillo, ruidoso y contundente, incapaz de concebir un problema que no pudiera resolverse con fuerza bruta. No estaba planeando un ataque. Su código moral se lo prohibía. Pero su mente, la mente del espectro del hollín, estaba analizando el terreno, calculando las debilidades y trazando líneas de retirada y contención. Era un mecanismo de defensa involuntario, el resurgimiento de un instinto que había intentado matar durante una década. La noche en que todo terminó, una extraña calma se apoderó de Silas. La ansiedad febril de los días anteriores se había disipado, dejando en su lugar una resignación fría y clara. Había honrado su penitencia, había absorbido cada provocación, había rechazado cada invitación a la violencia, había hecho todo lo posible para caminar por el sendero de la paz, pero ese sendero lo había llevado inevitablemente a este punto. El mundo no le permitiría permanecer en silencio. Al terminar su turno, el silbato de la mina sonó como una campana fúnebre. Mientras comenzaba la larga caminata hacia su cabaña, no sentía miedo. Sentía el peso de la inevitabilidad. Sabía que lo estarían esperando en el linde del bosque, donde el control del hombre terminaba y comenzaba el suyo. No estaba caminando hacia una emboscada. Estaba caminando hacia un destino que ya no podía ser pospuesto. Las grietas se habían ensanchado y la presa estaba a punto de reventar. El círculo de hombres se cerró con la lentitud de una soga que se aprieta. 7 figuras, apenas distinguibles como siluetas contra la niebla arremolinada, formaban una pared de amenaza silenciosa. Deckard dio un paso al frente, el cañón de su rifle apuntando negligentemente hacia el suelo, un gesto de desdén que hablaba más fuerte que cualquier grito. Silas, repitió, saboreando el nombre, te dije que una criatura grande necesita saber su lugar. El aire frío transportaba el olor a whisky rancio de su aliento. Los otros se rieron, un sonido bajo y cruel que la niebla amortiguó, convirtiéndolo en algo íntimo y personal. No había escapatoria. A su espalda, el bosque profundo y oscuro, frente a él, un muro de odio armado. Silas permaneció inmóvil, su cabeza todavía inclinada, su enorme cuerpo, una estatua de aparente sumisión. No era miedo lo que lo mantenía quieto. Era el peso de una decisión que había evitado durante 10 largos años. La amenaza de Deckard no era una pregunta, era una sentencia. El juego, según sus reglas, ya había terminado. Se esperaba que Silas suplicara, corriera o se encogiera de miedo, completando así el ritual de dominación. Pero Silas no hizo nada de eso. Lentamente, con una deliberación que pareció confundir a sus agresores por un instante, levantó la cabeza. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra, recorrieron el círculo, no con pánico, sino con una calma evaluadora que ninguno de ellos supo interpretar. No miró sus rostros, sino sus posturas,
el agarre de sus armas, la distancia entre ellos. Luego, sin una palabra, se dio la vuelta y caminó hacia la oscuridad del bosque. No corrió. Su paso era firme y rítmico, el de un hombre que se dirige a su trabajo. Por un momento, los 7 hombres se quedaron perplejos, antes de que la sorpresa diera paso a una risa burlona. La presa había elegido el matadero. Al cruzar el umbral invisible entre el camino y el bosque, Silas sintió un cambio sutil pero profundo. El aire se volvió más frío, más denso, cargado con el aroma de la tierra húmeda y las hojas en descomposición. Este era su territorio. El suelo bajo sus pies ya no era un camino comunal, sino un mapa que había memorizado con cada paso durante una década. Sus sentidos, embotados por la monotonía del trabajo en la mina, se despertaron con una claridad dolorosa. El chasquido de una rama bajo la bota de uno de sus perseguidores resonó en sus oídos, no como un simple ruido, sino como una coordenada precisa. Podía oír la respiración trabajosa del hombre más pesado del grupo, el tintineo metálico de una hebilla suelta. El leñador que había entrado en el bosque estaba desapareciendo, y en su lugar, algo mucho más antiguo y eficiente estaba tomando el control. Los hombres de Deckard lo siguieron con una confianza arrogante, sus linternas cortando la niebla en haces erráticos de luz. Se movían como si estuvieran en las calles del pueblo, haciendo poco esfuerzo por ser sigilosos. ¿Por qué deberían hacerlo? Eran 7 contra 1, armados contra un hombre indefenso. La persecución era un mero formalismo, un deporte para estirar las piernas antes del acto final. «No puedes correr para siempre, muchacho», gritó uno de ellos, su voz resonando torpemente entre los árboles. Pero Silas no estaba corriendo, estaba guiando. Cada giro que tomaba, cada sendero de ciervos que elegía, estaba diseñado para llevarlos más adentro, lejos de la seguridad del camino, hacia el corazón laberíntico del terreno que solo él conocía. Estaba estirando su formación, obligándolos a pasar de un frente amplio a una sola fila desordenada. El bosque comenzó a trabajar para él. La niebla, que en el camino había sido un simple velo, aquí se convirtió en un aliado activo, aferrándose a los árboles y creando paredes fantasmales que desorientaban y aislaban. El suelo se volvió más blando, un lodo espeso y succionador que se aferraba a sus botas, haciendo cada paso más pesado, más agotador. Los haces de sus linternas parecían ser absorbidos por la oscuridad, iluminando solo pequeños círculos de confusión. La euforia inicial de la caza comenzó a desvanecerse, reemplazada por una creciente frustración. El hombre al que perseguían parecía moverse sin esfuerzo, un fantasma que se deslizaba justo al borde de su visión, siempre un poco más adelante, atrayéndolos hacia una oscuridad cada vez más profunda. El silencio entre sus propios ruidos se hizo más pesado, más expectante. La mente de Silas operaba ahora en un plano diferente. El miedo y la angustia moral que lo habían atormentado durante días se habían solidificado en una fría lógica táctica. No pensaba en el bien y el mal, ni en su penitencia. Pensaba en ángulos, en líneas de visión, en el tiempo y la distancia. Recordó las lecciones aprendidas en otro tiempo, en otro lugar. Nunca enfrentes la fuerza con fuerza. Desmantela la máquina pieza por pieza. Sus ojos no buscaban una ruta de escape, sino una oportunidad. Analizó al grupo que lo perseguía. Deckard en la delantera, impulsado por el ego, 2 de sus guardias más cercanos detrás de él, y luego los 4 jóvenes del pueblo, menos seguros, manteniéndose juntos por una falsa sensación de seguridad. En la retaguardia, el más joven y ansioso de todos, un muchacho llamado Cletus, luchaba por mantener el ritmo. Su nerviosismo lo hacía mirar constantemente por encima del hombro. Él sería el primero. Silas no se detuvo. Mientras continuaba su avance constante, su mano se deslizó hacia una roca suelta del tamaño de su puño, recogiéndola sin romper el ritmo de su paso. Unos 50 metros más adelante, el sendero se bifurcaba alrededor de un enorme afloramiento de roca cubierto de musgo. Era el lugar perfecto. El eco jugaría a su favor. Al pasar la roca, lanzó la piedra con un movimiento rápido y preciso hacia la derecha, en lo profundo de un denso matorral de rododendros. El sonido fue sutil,
Apenas un golpe sordo y el crujido de las hojas, pero en el silencio tenso del bosque sonó como un disparo. Fue un sonido deliberadamente ambiguo, lo suficientemente fuerte como para ser notado, pero lo suficientemente suave como para sugerir un animal o un hombre tratando de ser sigiloso. Luego, Silas se desvió hacia la izquierda, su figura desapareciendo instantáneamente detrás del afloramiento rocoso. La reacción del grupo fue exactamente la que había previsto. Deckard se detuvo abruptamente, levantando una mano. ¿Qué fue eso?, siseó. Los hombres se agruparon, sus linternas barriendo frenéticamente la oscuridad en la dirección del ruido. La disciplina se rompió al instante. «Creo que está tratando de flanquearnos», dijo uno de los guardias. «No seas estúpido, está solo», replicó Deckard, aunque su propia confianza flaqueaba. La semilla de la duda había sido plantada. Su presa no se estaba comportando como una presa. Estaba haciendo movimientos, pensando. En la confusión, Deckard cometió su primer error táctico. «Cletus», ladró. «Ve a ver qué fue eso. El resto de nosotros seguiremos por el sendero. Lo atraparemos en el medio». Era una orden impulsada por la arrogancia, una negativa a admitir que podría estar perdiendo el control de la situación. Cletus vaciló. La idea de aventurarse solo en esa oscuridad impenetrable, lejos de la seguridad del grupo, le heló la sangre, pero desobedecer a Deckard era impensable. Con un asentimiento nervioso, se desvió del sendero y se adentró en el matorral, su linterna temblando y proyectando sombras danzantes que parecían cobrar vida. El resto del grupo esperó un momento, escuchando. No oyeron nada más que los propios pasos torpes de Cletus alejándose. Satisfecho, Deckard les hizo un gesto para que siguieran adelante, reanudando la persecución por el sendero principal. No se dieron cuenta de que acababan de sacrificar una pieza de su tablero de ajedrez sin siquiera entender que estaban jugando una partida. La cohesión de su grupo, su principal ventaja, había sido fracturada por una sola piedra bien lanzada. Desde la oscuridad, a no más de 20 metros de distancia, Silas observaba. Se había movido en un semicírculo silencioso, posicionándose para ver tanto al grupo principal como al muchacho solitario. No se movió hacia Cletus, no necesitaba hacerlo. Simplemente esperó, dejando que el bosque hiciera el trabajo. El terreno donde Cletus caminaba era un mosaico de pequeñas quebradas y densa maleza. En cuestión de minutos, el muchacho estaba desorientado. La luz del grupo principal desapareció detrás de los árboles, y sus voces se desvanecieron. Estaba solo. Llamó en voz baja, «Deckard», pero el único sonido fue el eco de su propia voz asustada. Presa del pánico, comenzó a moverse más rápido, sin dirección, tropezando con raíces y enredándose en las enredaderas. Silas no lo tocó. Simplemente lo pastoreó con sonidos sutiles. El chasquido de una ramita a su izquierda, un susurro de hojas a su derecha, guiándolo suavemente hacia un barranco poco profundo, pero de paredes empinadas, del que no podría salir fácilmente en la oscuridad. El proceso no tomó más de 5 minutos. Cletus, resbalando en el barro, cayó torpemente al fondo del barranco. No se lastimó, pero el impacto y el aislamiento repentino lo rompieron. Se quedó allí, en el fondo de la zanja oscura, llorando en silencio, demasiado aterrorizado para gritar y revelar su posición a lo que fuera que se escondía en la oscuridad. Desde el borde del barranco, oculto por un helecho, Silas lo observó por un momento. No había satisfacción en su rostro, solo una profunda y agotadora tristeza. Había neutralizado al primer hombre sin tocarlo, sin pronunciar una palabra. Había sido limpio, eficiente y completamente desprovisto de ira, y eso fue lo que más lo asustó. La facilidad con la que había vuelto, la naturalidad con la que el espectro del hollín había respondido a la llamada. Mientras tanto, el grupo de Deckard se había detenido de nuevo a unos 100 metros más adelante. El silencio detrás de ellos era ahora antinatural. «¿Dónde está ese chico?», preguntó uno de los guardias, su voz teñida de una nueva ansiedad. «Probablemente se perdió, el idiota», espetó Deckard, aunque él también miraba hacia atrás, hacia la oscuridad vacía. La ausencia de Cletus era ahora un agujero en su confianza, una pregunta sin respuesta que carcomía su sentido de superioridad.
Comenzaron a llamarlo, primero en voz baja, luego a gritos. Sus voces se perdieron en la inmensidad del bosque, y el único que respondió fue el silencio. La paranoia comenzó a extenderse como una enfermedad. Empezaron a agruparse más, hombro con hombro, sus linternas ya no buscando a su presa, sino examinando las sombras a su alrededor, buscando una amenaza que no podían ver ni entender. En el rostro de Deckard, la arrogancia fue reemplazada por una máscara de furia frustrada. Había perdido a un hombre. La caza, que debía ser una demostración de poder, se estaba convirtiendo en una humillación. Miró el rifle en sus manos, un arma de fuego potente, ahora casi inútil en esta oscuridad claustrofóbica. ¿A qué le dispararía? ¿A las sombras? ¿Al silencio? Por primera vez esa noche, una astilla de verdadero miedo se alojó en su corazón. El hombre al que perseguían no era un simple leñador. Ningún leñador se movía así. Ningún leñador conocía el bosque de esta manera. Viejas historias, susurradas por mineros veteranos borrachos alrededor de fogatas, comenzaron a aflorar en su memoria. Historias de las viejas guerras sindicales, de un fantasma que desmantelaba a los escuadrones de la compañía en la oscuridad, un hombre al que llamaban el espectro del hollín. Desechó el pensamiento como una estupidez. Era solo un hombre que sangraría como cualquier otro. El conocimiento de Deckard sobre su oponente no era incorrecto, pero sí fatalmente incompleto. El hombre al que cazaban era, en efecto, solo un hombre, pero era un hombre que entendía una verdad fundamental que Deckard y sus secuaces no podían comprender, que un bosque no es simplemente un conjunto de árboles, es un sistema, un arma, y cada sombra, cada sonido, cada ráfaga de viento, podía ser utilizada para desmantelar la mente de un enemigo mucho antes de que fuera necesario tocar su cuerpo. La confianza del grupo, basada en la fuerza bruta y la superioridad numérica, era un edificio construido sobre cimientos de arena, y Silas, con una sola piedra, acababa de provocar el derrumbe de la primera pared. La caza había terminado. Lo que estaba comenzando ahora era una lección de anatomía, con 6 sujetos nerviosos esperando ser diseccionados. La transformación en Silas era ahora completa. Mientras se alejaba del barranco donde había dejado a Cletus, sus movimientos se volvieron aún más seguros, más económicos. El peso de su penitencia no había desaparecido, pero había sido cuidadosamente apartado, guardado en una caja cerrada en el fondo de su mente. En su lugar había una claridad helada, una concentración total en la tarea que tenía por delante. Sobrevivir. No había lugar para la duda o la vacilación moral. Estos hombres habían cruzado un umbral, no solo al entrar en su bosque, sino al obligarlo a cruzar el umbral de su propia alma, despertando la parte de sí mismo que había jurado mantener dormida para siempre. No sentía odio hacia ellos, sentía una especie de piedad distante, la piedad que un cirujano podría sentir por un tumor que debe ser extirpado. Silas se detuvo detrás de un viejo roble, su enorme figura fundiéndose por completo con la sombra de su tronco. Podía ver las luces temblorosas de los 6 hombres restantes, mientras discutían en voz baja, sus siluetas agrupadas como ganado asustado. Ya no eran cazadores, eran intrusos, perdidos y asustados en un mundo cuyas reglas no entendían. Y él, el hombre que habían venido a destruir, se había convertido en la encarnación de esas reglas. Se había convertido en la voluntad del bosque. Escuchó sus voces, analizando el miedo y la disensión en sus tonos. El siguiente en ser separado sería el más ruidoso, el que intentaba ocultar su miedo con bravuconadas. Silas ya lo había elegido. La noche aún era joven, y la lección apenas había comenzado. La víctima se había convertido en el maestro. La rabia de Deckard era un fuego frío que luchaba por consumir la niebla de su propia incertidumbre. La desaparición de Cletus no era la pérdida de un hombre, sino la aparición de una grieta en su autoridad. Empujó a los 6 hombres restantes hacia adelante, su voz un siseo bajo y contenido. El estúpido se perdió, declaró, no como una explicación, sino como un veredicto diseñado para sellar cualquier discusión. Seguimos moviéndonos. No puede estar lejos, pero sus ojos ya no miraban hacia adelante, en busca de su presa. Se desviaban hacia los flancos, escudriñando las sombras con una nueva y desagradable intensidad.
La arrogancia de la caza se había agriado, convirtiéndose en la terquedad de un hombre que se niega a admitir que ha cometido un error. Los demás lo siguieron, pero su paso era más pesado, sus silencios más largos. La confianza que los había unido como un puño ahora era solo una colección de dedos nerviosos, cada uno sintiendo el frío por su cuenta, la cohesión rota por una ausencia inexplicable. Desde una posición elevada, oculto entre las raíces expuestas de un sicomoro caído, Silas los observaba. Su respiración era lenta y regular. El vaho visible en el aire helado se disipaba antes de poder delatarlo. No sentía el frío. La concentración era un calor interno que había desplazado todas las demás sensaciones. El leñador se había retirado por completo, dejando el control al estratega. Analizaba al grupo que tenía debajo no como hombres, sino como un sistema a punto de fallar. Identificó el eslabón más débil, no el más asustado, sino el más ruidoso, un hombre corpulento llamado Jeb, que intentaba enmascarar su creciente pánico con bromas forzadas y un exceso de movimiento. Jeb era el canario en la mina de carbón de su moral. Si él se rompía, el gas venenoso del miedo se extendería a todos los demás. Silas no planeaba atacar a Jeb, planeaba darle algo en lo que enfocar su miedo, algo que lo hiciera gritar y, al hacerlo, infectar a los demás con su terror. Silas no los condujo por un sendero, sino a través de él. Los guió hacia un tramo de bosque, que los mineros veteranos llamaban el Cementerio de Hierro, un área donde, décadas atrás, una operación minera más pequeña había fracasado, dejando atrás un campo de escombros industriales. El suelo estaba sembrado de cables de acero oxidados que se enroscaban como serpientes en la maleza, engranajes rotos con dientes afilados como cuchillos y placas de metal dentadas ocultas bajo una fina capa de hojas podridas. Para los hombres de Deckard, cada paso era una apuesta. Sus botas pesadas resbalaban en el metal húmedo, sus pantalones se enganchaban en los alambres de púas ocultos. El progreso se ralentizó hasta convertirse en un avance torpe y ruidoso, cada tropiezo acompañado de una maldición ahogada. El bosque ya no era un simple obstáculo, se había convertido en un campo de minas pasivo, un aliado del hombre que sabían que se movía por él sin hacer un solo sonido. La paranoia de Jeb floreció en aquel terreno hostil. Cada vez que una rama se enganchaba en su chaqueta, se giraba bruscamente, con el rifle levantado. El chirrido del metal bajo las botas de otro hombre lo hacía sobresaltarse. Silencio. Siseaba a sus compañeros, quienes a su vez le decían que se callara. La tensión dentro del grupo se crispaba como un cable a punto de romperse. Deckard, exasperado por las constantes interrupciones, agarró a Jeb por el hombro. «Cierra la boca y sigue caminando», le espetó. «No hay nada ahí fuera que no podamos manejar». Pero sus palabras sonaban huecas, una bravata que ya nadie, ni siquiera él mismo, creía del todo. La disciplina que mantenía unido al grupo se estaba erosionando, no por un ataque externo, sino por la fricción interna generada por el miedo y un terreno que castigaba cada uno de sus movimientos. Estaban luchando contra el entorno y estaban perdiendo. Silas ya estaba varios movimientos por delante. Su siguiente objetivo no era crear un sonido, sino una imagen, una idea que se alojara en sus mentes como una astilla bajo la uña. Conocía un lugar cercano, un antiguo pozo de ventilación de una mina abandonada, una boca negra y circular en el suelo, de casi 2 metros de diámetro y casi completamente oculta por un denso crecimiento de laureles de montaña. Se acercó al borde del pozo, sus pies encontrando apoyo seguro en la tierra firme que conocía. Con un esfuerzo controlado, desprendió varias rocas grandes del borde del pozo, enviándolas a la oscuridad. No esperó a oír el eco lejano de su impacto en el fondo. El efecto visual era suficiente. La tierra recién removida, las raíces rotas y la negrura insondable del agujero. Era una escena que no sugería una acción, sino un pasaje, una puerta a otro reino de oscuridad bajo sus pies. Cuando el haz de la linterna de Deckard cayó sobre el pozo de ventilación, el grupo se detuvo en seco. Las luces de todos convergieron en el mismo punto, creando un círculo de iluminación cruda alrededor del agujero. La tierra revuelta era inconfundible. Alguien había estado allí y recientemente.
La implicación golpeó a cada hombre con una fuerza diferente, pero igualmente aterradora. Su presa no estaba simplemente moviéndose a través del bosque. Podría estar moviéndose por debajo de él. La idea de una red de túneles oscuros y olvidados bajo sus pies, un laberinto del que su enemigo podría emerger en cualquier lugar, en cualquier momento, transformó su miedo de algo que los perseguía a algo que los rodeaba por completo, desde arriba y desde abajo. El bosque ya no era un tablero de ajedrez bidimensional. Se había convertido en una trampa tridimensional de la que no entendían las reglas. El impacto psicológico fue inmediato y devastador. El bosque era un enemigo visible que podían, en teoría, combatir. Pero, ¿cómo se lucha contra el propio suelo? Jeb comenzó a murmurar una letanía incoherente sobre serpientes y tumbas. Otro de los hombres, un joven llamado Roy, que hasta entonces había permanecido estoico, habló por primera vez con voz tensa. Deckard, esto no está bien. No sabemos lo que hay ahí abajo. Deberíamos volver, conseguir más hombres, esperar a la luz del día. Era una sugerencia lógica, la primera admisión vocal de que habían perdido el control. Pero para Deckard, la retirada era una humillación peor que la muerte. Nadie va a ninguna parte, gruñó, su rostro una máscara de furia. Vamos a encontrarlo. Su negativa no nació de la valentía, sino del pánico de un tirano que siente que su poder se desvanece y se aferra a la única herramienta que conoce, la agresión frontal. La desesperación llevó a Deckard a repetir su error anterior, pero con una variación más peligrosa. Dividiría al grupo de nuevo, pero esta vez para crear un movimiento de pinza. Jeb, Roy, ustedes dos rodearán este matorral por la izquierda, ordenó, señalando una densa maraña de árboles y maleza. Nosotros seguiremos recto. Si está ahí dentro, lo empujaremos hacia ustedes. Mantengan los ojos abiertos. No era una estrategia, era un acto impulsivo de un hombre que intentaba reafirmar su control a través de órdenes. Estaba enviando a sus dos hombres más inestables a la oscuridad, separándolos de la relativa seguridad del grupo. No se dio cuenta de que no estaba tendiendo una trampa para Silas. Estaba ofreciéndole dos objetivos aislados y vulnerables, entregando voluntariamente más piezas de su menguante ejército. El miedo lo había convertido en un mal estratega. Silas observó la separación desde la penumbra, una sombra entre las sombras. No siguió a Jeb y a Roy. Eso era lo que Deckard esperaría. En cambio, con un movimiento tan silencioso como el de una lechuza, retrocedió y se deslizó en un amplio arco, posicionándose detrás del grupo principal de Deckard. La inversión de roles era ahora físicamente completa. Los cazadores que habían seguido sus pasos ahora eran seguidos por él. Podía oler el sudor rancio del miedo en ellos, oír su respiración agitada. Se movían torpemente, sus linternas cortando la oscuridad de forma errática, revelando su propia ansiedad. Silas se mantuvo a una distancia segura, unos 30 metros, convirtiéndose en su sombra invisible. No necesitaba hacer nada todavía. El simple conocimiento de que ya no estaban solos, de que algo los acechaba desde la retaguardia, haría el trabajo por él cuando llegara el momento adecuado. Para Jeb y Roy, la separación del grupo fue como si les cortaran un cordón umbilical. El mundo se redujo al pequeño y tembloroso círculo de luz de sus linternas. Cada crujido de hojas, cada susurro del viento, era ahora una amenaza directa y personal. Roy, aunque asustado, trató de mantener la compostura, moviéndose con una rigidez deliberada. Pero Jeb se estaba desmoronando. Se movía en ráfagas cortas y espasmódicas, deteniéndose cada pocos pasos para barrer la oscuridad con su luz. «Lo oigo», susurraba constantemente. «¿Tú no lo oyes?» Roy no oía nada más que el latido de su propio corazón en sus oídos. Estaban haciendo un ruido terrible, tropezando con raíces y golpeando ramas bajas. No eran cazadores moviéndose con sigilo. Eran dos hombres perdidos gritando su ubicación a la noche, invitando a la misma atención que tanto temían. La trampa de Silas no fue diseñada para herir, sino para desarmar. Era una simple obra de artesanía del bosque, algo que había aprendido a hacer años atrás para atrapar animales pequeños. Un lazo de enredadera resistente, camuflado expertamente, colgaba a la altura del pecho de una rama baja
que se arqueaba sobre el estrecho sendero de ciervos que seguían. Estaba colocado con una precisión milimétrica, no para atrapar el cuerpo de un hombre, sino para enganchar el cañón de un rifle que se lleva de forma descuidada. Cuando Jeb pasó por debajo, distraído por una sombra a su izquierda, el lazo hizo su trabajo. No hubo un tirón violento. Fue un enganche suave pero firme. El impulso de Jeb hizo el resto. El rifle fue arrancado de su agarre flojo, describiendo un arco silencioso en el aire, antes de aterrizar con un golpe sordo en un espeso lecho de musgo a varios metros de distancia, tragado por la oscuridad. Por una fracción de segundo, Jeb no comprendió lo que había sucedido. Sus manos se cerraron sobre el aire vacío, donde debería haber estado la fría madera y el acero de su rifle. Entonces, la comprensión lo golpeó, no como un pensamiento, sino como una descarga eléctrica de pánico puro. Un grito desgarrado y agudo brotó de su garganta, un sonido animal de terror absoluto. «¡Me lo quitó! ¡Me lo quitó!», chilló, tropezando hacia atrás y cayendo al suelo. Roy se giró, su linterna barriendo frenéticamente el área, iluminando solo árboles inmóviles y sombras vacías. No había nadie, nada, pero la histeria de Jeb era contagiosa. Estaba aquí mismo. Sentí su mano. Sollozó Jeb desde el suelo, una mentira nacida del terror, pero que para él era una verdad innegable. Estaba desarmado, expuesto y completamente quebrado. El grito de Jeb atravesó el bosque y llegó a los oídos de Deckard y sus dos hombres restantes. Se congelaron, con los músculos tensos. No era el grito de un hombre herido, sino el de un hombre cuya mente se había roto. «Jeb», gritó Deckard. La respuesta que llegó a través de la oscuridad no fue una palabra, sino un sollozo ahogado, seguido de la voz aterrorizada de Roy. «Algo le quitó el rifle. No hay nadie aquí, simplemente desapareció». La confusión y el miedo se apoderaron del pequeño grupo. ¿Cómo podía un hombre ser desarmado sin un sonido, sin una lucha? La lógica de su mundo, un mundo gobernado por la fuerza física y la violencia directa, se estaba desintegrando. Lo que enfrentaban no seguía sus reglas. Operaba con una lógica diferente, una lógica del bosque, silenciosa, paciente e incomprensiblemente eficiente. La autoridad de Deckard se desmoronó en ese momento. Roy apareció minutos después, arrastrando a un Jeb balbuceante y tembloroso. El intento de flanquear había sido un desastre catastrófico. Ahora eran 5, pero su fuerza efectiva se había reducido drásticamente. Uno estaba desarmado, otro era una carga histérica. La superioridad numérica, su principal ventaja, se había evaporado. Deckard, en un ataque de rabia impotente, abofeteó a Jeb con fuerza en la cara. «¡Cállate!», le gritó. El sonido de la bofetada resonó en el silencio, un acto de violencia no contra su enemigo, sino contra uno de los suyos. Fue la admisión final de su fracaso como líder. Ya no lideraba un grupo de cazadores. Estaba pastoreando a un rebaño aterrorizado, y él mismo era el lobo más asustado de todos. La confianza se había podrido, dejando solo miedo y acusaciones. Silas, desde su posición oculta, observó la implosión. La escena de abajo era un cuadro de desorden y pánico. Había desmantelado su cohesión sin lanzar un solo golpe. Ahora era el momento de apretar el nudo psicológico. Sostuvo el rifle de Jeb, un Winchester pesado. El arma se sentía extraña en sus manos, un artefacto de un pasado que había intentado enterrar. Se movió con un propósito renovado, no alejándose de ellos, sino trepando silenciosamente a un pequeño afloramiento rocoso que dominaba el claro donde el grupo se había detenido. Desde allí, tenía una vista clara de sus luces temblorosas. No apuntó el rifle, no tenía intención de disparar. El arma en sí no era el arma. El arma era el sonido que podía hacer, un sonido que ellos entenderían íntimamente. Con un movimiento lento y deliberado, Silas accionó el cerrojo del Winchester. El sonido, aunque no fuerte, fue increíblemente nítido en el aire nocturno. El doble clic metálico, clic-clac, de un cartucho siendo expulsado y uno nuevo entrando en la recámara. Era un sonido industrial, mecánico, brutalmente fuera de lugar en el silencio orgánico del bosque. Era el sonido universal de la violencia inminente, la promesa de una bala. Era un sonido que ellos mismos habían hecho innumerables veces,
pero que nunca habían esperado oír dirigido hacia ellos desde una oscuridad invisible. El efecto fue instantáneo y absoluto, una respuesta pavloviana al sonido de la muerte preparándose. La reacción de los hombres de abajo fue un espasmo colectivo de pánico. Se lanzaron al suelo, buscando cobertura detrás de árboles y rocas que ofrecían poca protección contra un enemigo invisible. Sus linternas se apagaron o cayeron, rodando por el suelo y proyectando patrones de luz caóticos y desorientadores. «¡Apaguen las luces! ¡Apáguenlas!», siseó Deckard, su voz un graznido de miedo. El claro quedó sumido en una oscuridad casi total, salpicada solo por el resplandor moribundo de una linterna solitaria. Estaban ciegos, inmovilizados, esperando un fogonazo que nunca llegaría, un disparo que nunca se produciría. Estaban atrapados, no por paredes o alambre de espino, sino por un solo sonido y la aterradora imaginación de lo que vendría después. El cazador se había convertido en la presa, inmovilizada por el miedo a su propio reflejo. La inversión de poder estaba completa. En el transcurso de menos de una hora, 7 cazadores armados y arrogantes se habían reducido a 5 hombres aterrorizados, acurrucados en la oscuridad, despojados de su confianza, su disciplina y su control. Silas no les había hecho ni un solo rasguño, no había pronunciado una sola palabra. Simplemente les había devuelto su propia violencia en una forma más refinada, más pura. Había usado el bosque como un bisturí, cortando los tendones de su cohesión. Había usado el silencio como un martillo, rompiendo la armadura de su arrogancia. Ahora, desde su percha en la oscuridad, los observaba, no como un depredador a punto de matar, sino como un experimentador observando el resultado de su trabajo. La lección estaba lejos de terminar. Solo les había enseñado a tener miedo. Ahora iba a enseñarles sobre la desesperación. El silencio que siguió al sonido del cerrojo fue un arma en sí misma. Se extendió por el claro, más denso que la niebla, llenando los oídos de los hombres con la ausencia de un disparo. Cada segundo que pasaba sin el estallido del rifle era una vuelta más del torniquete psicológico. Los 5 hombres permanecían congelados en el suelo, convertidos en estatuas de terror por un sonido que prometía una violencia que se negaba a llegar. La oscuridad ya no era un simple velo, se había convertido en un depredador paciente, y ellos eran su presa inmovilizada, esperando el golpe final. Desde su posición elevada, Silas no se movió. No necesitaba hacerlo. El miedo era ahora su lugarteniente, y estaba haciendo su trabajo con una eficiencia impecable. Estaba desmantelando sus mentes, una neurona a la vez, usando el silencio como su herramienta más afilada. La espera era la tortura. El disparo habría sido un alivio. La parálisis no podía durar. Fue Deckard quien se quebró primero, no por miedo, sino por la insoportable humillación. Ser inmovilizado, ser cazado por su propia presa, era una afrenta a la esencia misma de su poder. Con un rugido de rabia frustrada, se puso en pie de un salto, arrancando la quietud. «¡Basta de juegos!», gritó a la oscuridad. Levantó su propio rifle y disparó una ráfaga ciega hacia las sombras, no apuntando a nada, sino atacando al silencio mismo. Los fogonazos iluminaron brevemente los rostros aterrorizados de sus hombres y los troncos inmóviles de los árboles. El estruendo de los disparos, en lugar de reafirmar su autoridad, solo sirvió para anunciar su pánico al bosque entero. Fue un acto de desesperación, la admisión final de que había perdido el control. Y fue la señal que Silas había estado esperando. La inacción había terminado. La reacción había comenzado. Mientras el eco de los disparos se desvanecía, Silas se deslizó de su percha de roca con la fluidez silenciosa de un gran felino. No se movió hacia Deckard, el centro de la rabia, sino hacia la periferia del caos. Su objetivo era el hombre más cercano a él, Roy, que todavía estaba en el suelo, momentáneamente cegado por los fogonazos. Silas cubrió la distancia entre ellos en 3 largos y silenciosos pasos. No hubo advertencia. Una mano enorme se cerró sobre la boca de Roy, ahogando su grito de sorpresa, mientras un brazo se enroscaba alrededor de su pecho, levantándolo del suelo como si no pesara nada. Roy sintió una presión aguda y precisa en el lateral de su cuello,
un pulgar encontrando el nervio con un conocimiento anatómico aterrador. Su visión se llenó de estrellas negras y luego nada. El mundo se desvaneció en una inconsciencia sin sueños. Silas lo depositó suavemente en el suelo, tan silenciosamente como lo había levantado. Uno menos. El movimiento fue tan rápido y silencioso que los otros apenas lo registraron. Vieron una sombra moverse en el borde de su visión, una forma que se fusionaba y se separaba de la oscuridad. Uno de los jóvenes del pueblo, presa del pánico por los disparos de Deckard y el movimiento fantasmal, cometió el error fatal de correr. Se levantó y se lanzó a la oscuridad sin dirección, solo queriendo escapar de ese claro de pesadilla. Corrió directamente hacia la zona del cementerio de hierro. Silas, que había anticipado esta reacción, no lo persiguió. Simplemente escuchó. Hubo un grito ahogado, el sonido de un cuerpo resbalando sobre metal húmedo, y luego un golpe sordo y húmedo, seguido de un silencio absoluto. El joven no había sido atacado. Simplemente había sido guiado hacia un entorno donde su propio pánico se convirtió en el arma que lo mató, empalado en una viga de hierro oxidada que sobresalía del suelo como un colmillo. Ahora solo quedaban tres: Deckard, uno de sus guardias de confianza, y el histérico Jeb. Se habían agrupado espalda con espalda, un pequeño y tembloroso triángulo de miedo. «¡Muéstrate, cobarde!», gritaba Deckard, su voz ronca de rabia y terror. Y entonces, desde la oscuridad, una voz respondió. No era la voz suave y sumisa del leñador que conocían. Era algo más antiguo, más profundo. Una voz que parecía resonar desde la propia tierra, calmada y desprovista de emoción. «No eres un cazador, Deckard», dijo la voz. «Eres solo un matón con un rifle, y este no es tu territorio». El sonido de su propia voz, después de una década de silencio casi total, se sintió extraño en la garganta de Silas, como el crujido de una puerta oxidada que se abre por la fuerza. Pero las palabras tuvieron el efecto deseado. El terror en los ojos de los hombres se mezcló con una nueva emoción: el asombro. Deckard se congeló. Había algo en el timbre de esa voz, una cadencia de autoridad tranquila que removió un recuerdo enterrado, una historia de fogata contada por un veterano canoso de las guerras de Paint Creek, la eficiencia silenciosa, la forma en que su grupo había sido desmantelado pieza por pieza, la mención del territorio. Las piezas encajaron en su mente con la fuerza de un golpe físico. Miró a la oscuridad, sus ojos desorbitados por una comprensión que era peor que cualquier miedo. «No puede ser», susurró, las palabras apenas audibles. «Estás muerto». Luego, más fuerte, gritó el nombre que se había convertido en una leyenda susurrada en las minas: «Espectro del Hollín». El nombre flotó en el aire helado, una invocación y una sentencia de muerte. El guardia a su lado y Jeb lo miraron, sin entender, pero sintiendo el peso de ese nombre como una lápida. El reconocimiento no trajo claridad, sino un pánico final y absoluto. El guardia restante, al oír el nombre legendario, se rompió. Dejó caer su rifle y corrió, gritando, en la misma dirección que el hombre anterior. Su destino fue el mismo: un tropiezo en la oscuridad, una caída en una de las muchas grietas rocosas que salpicaban el terreno. Silas escuchó el sonido de huesos rompiéndose, y luego el silencio. No había habido necesidad de intervención. El miedo, avivado por la leyenda, había hecho el trabajo. Jeb, que ya estaba al borde de la locura, simplemente se derrumbó en el suelo, acurrucándose en posición fetal y sollozando incontrolablemente. La milicia del Comité de Seguridad de Black Creek se había reducido a un hombre funcional, un hombre roto y 5 ausencias. El enfrentamiento final había llegado. Era solo entre Deckard y el fantasma que había resucitado. Silas salió de las sombras. No se movió rápidamente, ni de forma amenazante. Simplemente caminó hacia el claro, su enorme figura recortada por la luz de una linterna caída. Su rostro era una máscara de profunda tristeza. Sus ojos reflejaban un cansancio que iba más allá de lo físico. No sostenía un arma. Sus manos estaban vacías, colgando a los lados. Deckard, temblando de una mezcla de rabia y terror primordial, levantó su rifle. El cañón temblaba en sus manos. «Te mataré»,
siseó aunque las palabras sonaban como una súplica. «Te enviaré de vuelta al infierno». Silas se detuvo a unos 10 metros de él, la distancia perfecta para una carga, pero no se movió. «Ya estoy en el infierno, Deckard», dijo Silas, su voz pesada con el peso de una década de penitencia. «Tú solo me obligaste a recordar el camino». La declaración rompió la última hebra de control de Deckard. Con un grito animal, se lanzó hacia adelante, no para disparar, sino para atacar, para usar el rifle como un garrote, para aplastar el rostro tranquilo de su pesadilla. Fue el error de un hombre que solo entendía la violencia directa. Silas no se retiró. Se encontró con la carga, no con fuerza bruta, sino con un movimiento fluido que era casi como un baile. Desvió el golpe del rifle con un antebrazo, usando el propio impulso de Deckard en su contra. Agarró el cañón del arma y tiró, desequilibrando al hombre más pequeño. Deckard tropezó tratando de recuperar el control del rifle. Los dos hombres forcejearon por el arma, un forcejeo silencioso y desesperado en el corazón de la noche. No era una pelea, era la colisión inevitable de dos mundos. El final fue rápido, torpe y desprovisto de gloria. Mientras luchaban, los pies de Deckard resbalaron en las hojas mojadas que cubrían el borde del afloramiento rocoso desde el que Silas los había observado. Perdió el equilibrio por completo, su cuerpo cayendo hacia atrás, hacia las rocas afiladas de abajo. En un último acto de despecho, se aferró al rifle llevándoselo consigo. Hubo un solo disparo, ahogado y antinatural, cuando el arma se golpeó contra la roca. Luego, un crujido nauseabundo. Silas, que había soltado el arma en el último segundo, se quedó en el borde, mirando hacia abajo. Deckard yacía en el fondo, su cuello en un ángulo imposible, sus ojos abiertos mirando sin ver la oscuridad. El disparo accidental le había atravesado el muslo, pero había sido la caída la que lo había matado. El bosque volvió a quedar en silencio. Silas no sintió alivio, no sintió victoria, sintió un vacío nauseabundo que amenazaba con consumirlo. Miró sus manos. Estaban limpias de sangre, pero se sentían sucias, manchadas por la violencia que había desatado. Había cumplido su código. No había matado a Deckard. La arrogancia de Deckard, su rabia y la gravedad lo habían matado. Pero esa era una distinción lógica, no emocional. Sabía que había puesto en marcha cada evento que condujo a ese momento. Había guiado a estos hombres a sus tumbas, usando su miedo y el bosque como sus armas. La jaula que había construido con tanto esmero durante 10 años estaba en ruinas, y el monstruo, aunque no había matado directamente, estaba libre, respirando el aire frío de la noche una vez más, y olía a muerte. Dejó a Jeb sollozando en el suelo. El hombre estaba roto, ya no era una amenaza para nadie, excepto para sí mismo. Silas se dio la vuelta y se alejó del claro de la muerte. No miró hacia atrás. Cada paso era pesado, como si caminara a través de un lodo espeso e invisible. El estratega, el espectro del hollín, se retiró, dejando atrás al leñador para que cargara con el peso de sus acciones. Ya no se movía con la gracia silenciosa de un depredador. Se movía como un hombre viejo, su espalda encorvada no por el trabajo, sino por una carga de almas que acababa de añadir a las que ya llevaba. El bosque, que había sido su santuario y luego su arma, ahora se sentía como una tumba, un monumento a la paz que había perdido para siempre. Llegó a su cabaña justo cuando la primera luz gris del amanecer comenzaba a delinear los bordes del mundo. El aire estaba lleno del canto de los pájaros matutinos, un sonido obscenamente normal y pacífico. Entró y cerró la puerta, el sonido de la madera contra el marco resonando como el cierre de una celda. No encendió el fuego, no preparó café. Se sentó en su silla junto a la estufa fría, en la penumbra, y se quedó inmóvil mientras la luz del día llenaba lentamente la pequeña habitación. Estaba físicamente ileso, pero cada parte de él dolía con una herida que ninguna medicina podía curar. Había sobrevivido a la noche, había protegido su vida, pero en el proceso había asesinado la paz por la que había sacrificado todo. El espectro había vuelto a casa, y Silas no sabía si alguna vez podría volver a desterrarlo. El silencio en la cabaña no era el silencio de la soledad pacífica, era el silencio de un mausoleo. Afuera, en el bosque,
los cuerpos de 6 hombres esperaban a ser descubiertos, cada uno una víctima de lo que el mundo llamaría un trágico accidente. La nieve del invierno pronto cubriría las huellas, borrando la historia de la noche, pero Silas no la olvidaría. La batalla por Black Creek había terminado, pero la guerra dentro de su propia alma acababa de comenzar de nuevo. Se sentó allí, un gigante inmóvil en la creciente luz. Un hombre que había ganado su supervivencia al precio de su salvación. La penitencia había terminado. El juicio apenas comenzaba. La paz autoimpuesta de una década se había hecho añicos en una sola noche de violencia contenida, y su eco resonaría en el silencio de sus días por el resto de su vida. El primer cuerpo fue encontrado por 2 niños que buscaban leña, enredado en un amasijo de vigas de hierro oxidadas en el viejo cementerio de hierro. El joven minero yacía empalado en una viga dentada, con los ojos abiertos por una sorpresa final y terrible. El sheriff Hatcher llegó, examinó la escena con una eficiencia desinteresada y declaró la muerte como un trágico accidente. La historia que construyó fue simple y plausible. Un hombre perdido en la oscuridad, corriendo en pánico, tropezó y cayó en el peor lugar posible. No había huellas de lucha, ni signos de otra persona. El bosque, en su indiferencia, ofrecía una coartada perfecta. Los hombres que recuperaron el cuerpo trabajaron en un silencio tenso. Sus miradas se desviaban no hacia el muerto, sino hacia las sombras profundas entre los árboles, como si temieran que el propio terreno los estuviera observando, juzgando su intrusión en un lugar que ahora se sentía profanado, sagrado en su nueva y terrible quietud. 2 días después, un perro de caza localizó a Deckard al pie de un pequeño afloramiento rocoso. Su cuello estaba roto en un ángulo que desafiaba la anatomía, y su rifle, con el cañón doblado, yacía a su lado. La conclusión del sheriff fue aún más rápida esta vez, una caída fatal en la oscuridad. El disparo solitario que algunos habían oído esa noche se atribuyó a un intento desesperado por señalar su posición tras la caída, una herida en el muslo que no fue la causa de la muerte. Luego encontraron al guardia con los huesos rotos en el fondo de una quebrada. Otro accidente. Hipotermia, dictaminó el médico de la compañía para el cuerpo de Roy, encontrado acurrucado bajo un saliente, como si se hubiera quedado dormido y nunca hubiera despertado. Las muertes se apilaron como leña para el invierno, cada una con una explicación lógica y separada que, en conjunto, formaba un tapiz de imposibilidad que nadie se atrevía a desentrañar públicamente. Los 3 hombres restantes, Cletus, Jeb y el otro guardia, nunca fueron encontrados. Se convirtieron en fantasmas, sus nombres añadidos a la larga lista de personas que el bosque de los Apalaches simplemente se había tragado. La búsqueda oficial fue breve y superficial. La compañía Blackwood Consolidated Minerals no presionó para encontrar a sus ejecutores. Era más barato contratar a otros nuevos que gastar recursos buscando a los viejos. En las barracas, sin embargo, el silencio oficial fue llenado por susurros. 7 hombres del Comité de Seguridad, todos desaparecidos o muertos en una sola noche. La palabra accidente se pronunciaba con demasiada frecuencia, perdiendo su significado y convirtiéndose en un código para algo que no tenía nombre. Los mineros veteranos, los que recordaban las viejas guerras, se limitaban a mirar la línea de árboles con un respeto sombrío, un conocimiento antiguo que no compartían con los más jóvenes. Sabían que el bosque no mata por accidente, elige a quien reclamar. Un nuevo tipo de paz se asentó sobre Black Creek. No era la paz de la justicia ni la de la reconciliación, sino la paz del miedo. La brutalidad casual que había sido el lubricante social del pueblo disminuyó. Los nuevos guardias de la compañía caminaban con menos arrogancia, sus manos no tan cerca de sus pistolas. El superintendente Caldwell ya no gritaba a los hombres en la bocamina. El poder no había desaparecido, simplemente se había vuelto más cauteloso, como si reconociera que había una autoridad superior a la de la compañía minera, una ley más antigua que la del sheriff Hatcher. La nueva línea no había sido trazada en la tierra, sino en la mente de cada habitante. Había lugares a los que no se debía ir después del anochecer. Había hombres a los que era mejor dejar en paz. Y el bosque, que siempre había sido un mero telón de fondo,
Se había convertido en un protagonista silencioso y vigilante en la vida de todos. Para Silas, la rutina continuaba, pero su propósito se había podrido desde dentro. El ritual matutino de encender el fuego, preparar el café, sentir el calor extenderse por la cabaña, ya no era un acto de centrarse, sino una distracción vacía. Su hogar había dejado de ser un santuario. Las 4 paredes que antes lo protegían del mundo exterior ahora servían para atraparlo con sus propios pensamientos. Se movía por el pequeño espacio con la misma deliberación de siempre, pero sus movimientos eran los de un autómata. El silencio que una vez había sido su compañero y su consuelo, ahora era un espejo, reflejando el rostro del espectro del hollín en cada superficie quieta. Había ganado su derecho a existir, pero había perdido la razón para hacerlo. Cada amanecer no traía un nuevo día, sino la misma noche repetida, una y otra vez, en el teatro de su mente. Las noches eran un descenso a un infierno familiar. Los fantasmas de la colisión del tren, que habían sido silenciados por una década de penitencia, ahora gritaban de nuevo. Y no estaban solos. A ellos se unieron los rostros de los 7 hombres del bosque. Veía la sorpresa en los ojos de Roy antes de que el mundo se desvaneciera. Oía el grito agudo de Jeb al perder su rifle. Sentía el peso del cuerpo de Deckard al caer. No había matado a ninguno de ellos con sus propias manos, pero su voluntad había sido el arma y el bosque su ejecutor. Esta distinción no le ofrecía consuelo. Analizaba cada uno de sus movimientos de esa noche, no con la satisfacción de un estratega, sino con el horror de un hombre que se ve a sí mismo cometer un acto monstruoso. La eficiencia, la calma, la facilidad con la que la violencia había regresado a él, eso era lo que lo mantenía despierto. El conocimiento de que la bestia no estaba muerta, solo dormida. Cuando sus provisiones se agotaron, se vio obligado a caminar hacia Black Creek. El viaje a través del bosque era una tortura. Cada árbol era un testigo, cada sombra parecía ocultar un eco de la noche. El arroyo donde había lavado sus huellas ahora parecía murmurar acusaciones. El terreno que había usado con tanta habilidad ahora se sentía como un cómplice que lo miraba con desprecio. Ya no sentía la conexión neutral con la naturaleza, esa indiferencia que había sido un bálsamo para su alma. Ahora sentía una deuda. Había usado la pureza del bosque para un acto de violencia calculada, y sentía que lo había manchado, tanto a él como a sí mismo, de una manera que nunca podría limpiarse. El camino que antes era un pasaje entre 2 mundos, el suyo y el de ellos, ahora era solo un largo corredor en su propia prisión. Al entrar en el pueblo, el cambio fue inmediato y palpable. Antes había sido invisible o despreciado, ahora era algo más. Un vacío se abría a su alrededor mientras caminaba por la calle de tierra. Los hombres se apartaban de su camino, no con hostilidad, sino con una especie de temor reverencial. Las conversaciones se detenían, pero esta vez los susurros no comenzaban cuando pasaba. Simplemente se mantenían en silencio hasta que estaba lejos. Las miradas que recibía no eran de odio, sino de un miedo profundo e incomprensible. No sabían lo que había hecho, no podían saberlo, pero sentían el poder que emanaba de él. Un poder que no era físico, sino primordial. Lo miraban y no veían a un cuidador de mulas. Veían la encarnación de la oscuridad que se había tragado a sus tiranos. Se había convertido en el mismo tipo de leyenda que había intentado escapar. Un espectro, no de hollín, sino de silencio. A mitad de camino hacia la tienda, se cruzó con el sheriff Hatcher. El sheriff se detuvo, su mano flotando instintivamente cerca de la culata de su revólver antes de caer a su costado. Durante un largo momento, los 2 hombres simplemente se miraron. No había desafío en los ojos de Hatcher, ni la habitual arrogancia de la ley comprada. Había una pregunta sin formular, una evaluación y, finalmente, una capa de miedo apenas disimulado. El sheriff, un hombre que representaba el poder de la compañía, el poder de las armas y el poder de la ley escrita, estaba mirando a un poder que no entendía y no podía controlar. Después de lo que pareció una eternidad, Hatcher rompió el contacto visual. Asintió levemente, un gesto minúsculo e imperceptible para cualquiera que no estuviera prestando atención, y luego se dio la vuelta y se alejó.
Fue una concesión, el reconocimiento silencioso de un nuevo equilibrio de poder en Black Creek. Silas continuó con su trabajo en los establos. Las mulas eran las únicas criaturas que no habían cambiado. Aceptaban su toque tranquilo, su voz baja, su presencia constante. En su compañía, por breves momentos, podía olvidar. Podía ser simplemente un hombre que cuidaba de los animales. Cepillaba sus lomos, limpiaba sus pezuñas, reparaba sus arneses. Sus manos, que habían guiado a hombres a la muerte, ahora ofrecían un cuidado gentil, pero la paz era fugaz. Mientras trabajaba, su mente trazaba paralelismos. Él, como estas bestias, estaba atado a una rueda de trabajo y sufrimiento, pero su carga no era carbón, su carga eran los fantasmas que tiraban de las riendas de su alma, guiándolo por un camino circular de culpa y memoria del que no había escapatoria. Era un cuidador, sí, pero también era la mula, y él mismo era el amo que sostenía el látigo. Una noche, mientras la primera nevada del invierno comenzaba a caer, Silas estaba sentado en su cabaña, la estufa fría a su lado. No había fuego, no había calor. Miró sus manos a la pálida luz que se filtraba por la ventana, las mismas manos que habían construido esta vida de penitencia. Había creído que al construir una jaula de silencio y rutina alrededor del espectro del hollín, podría matarlo de hambre, hacerlo desaparecer. Pero ahora entendía la terrible verdad. La jaula no estaba diseñada para contener a la bestia. Estaba diseñada para proteger al mundo de ella. Y cuando el mundo había venido a golpear los barrotes, se había visto obligado a desatarla, no por ira, sino por supervivencia. La paz que había conocido no era real. Había sido una tregua, un alto el fuego autoimpuesto en una guerra que nunca había terminado. La nieve caía más densa, cubriendo el bosque y el pueblo con un manto blanco y silencioso. Borraba las huellas, suavizaba los bordes afilados del paisaje y silenciaba los sonidos del mundo. Silas se acercó a la única ventana y observó la transformación. La nieve enterraba el cementerio de hierro, llenaba las quebradas, cubría las tumbas sin nombre. Era un acto de olvido de la naturaleza, una absolución ofrecida a la tierra, pero no ofrecía tal paz a Silas. Apoyó la palma de su mano en el cristal helado, su aliento creando una nube momentánea que oscurecía su propio reflejo. Afuera, el mundo se volvía puro y sin historia. Adentro, él permanecía, un monumento viviente a la verdad de que algunas manchas nunca se lavan, algunas deudas nunca se pagan. Era un hombre libre en un mundo que ahora le temía, pero estaba irrevocablemente prisionero del fantasma que vivía detrás de sus propios ojos.